Bueno, hoy vamos a hacer un especial de esta entrada de Plutón en Acuario. Y es que sí, todos tenemos esa sensación de que el futuro ha llegado, de que el futuro es ahora. Y bueno, es que un poquito por ahí van los tiros. Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y hoy vamos a hacer un especial de Plutón en Acuario. Vamos a ver un poquito lo que podría llegar a traernos durante los 20 años que va a estar este Plutón en Acuario. Y es que, bueno, me hace mucha gracia porque en esta ocasión, además, esta entrada de Plutón se da con Plutón de la mano del Sol. Es decir, un día antes de que entrara, estaba Cazimi, es decir, en el corazón del Sol, eh, y justo pues entran juntitos y de la mano Plutón con el Sol. Es muy relevante que Plutón entre en Acuario con el Sol, porque ya sabéis que cada vez que un planeta lento, como Plutón, que es el más lento de todos, entra de la mano de un planeta, bueno, ya sabemos que el Sol es una luminaria, pero bueno, en astrología tradicionalmente a todos los puntos que no estaban fijos en el cielo, que es lo que llamaban las estrellas fijas, pues los llamaban planetas, que en griego significaba errantes, ¿no? Para ellos el sol, la luna, todo eran errantes, ¿no? Incluso las luminarias. Ya sabemos que el sol es una estrella, pero bueno, ya sabéis que en astrología lo llamamos así. El caso es que el hecho de que el sol, que además es el que pone la luz, el que hace que las cosas sean como súper visibles, cada vez que un planeta lento entra de la mano de uno más rápido, que hace un tránsito acompañado de uno más rápido, es como si el que fuera más rápido lo activa. Pero claro, el sol, encima siendo el sol el activador, pues obviamente esto tiene muchísima potencia, muchísima fuerza, porque es como que el sol ilumina, pone luz a todo eso. Además, todos los planetas más rápidos van a estar pasando por encima de él justo en estos momentos y van a estar dejando un poco ver qué cosas van a estar activando. O sea, entra de la mano con el Sol. Lo primero que es como poner todos el foco de vista en este punto, ¿no? El Sol entra de la mano con Plutón aquí y es como, wow, todos vamos a mirar qué pasa, ¿no? Pero es que poco después entra Mercurio, Marte, Venus, todos ellos van a pasar por encima de Plutón en el signo de Acuario y van a estar dejando ver cosas que vamos a estar movilizando, cosas que este Plutón en Acuario nos va a estar trayendo, ¿no? Seguro que cada uno de esos planetas que pase por ahí va a estar movilizando ciertos eventos, ciertas sincronicidades que nos hagan a todos de alguna manera darnos cuenta de la relevancia de este hecho. Entonces, eso me parece súper peculiar, ¿no? Que justo entra por ahí, justo de la mano del Sol, y que luego todos los planetas van a estar pasando por ahí, ¿no? Cada uno, los rápidos quiero decir, ¿no? Cada uno poniendo ese toque de, oye, mira que aquí traemos algo, ¿no? Aquí vamos a destapar qué tipo de eventos, ¿no? Porque obviamente cada vez que durante los próximos 20 años el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus pasen por allí, van a estar activando la energía de Plutón en Acuario, que de momento pues nos resulta desconocida, porque obviamente Plutón hace muchísimos años que no estaba por el signo de Acuario y que de hecho pues nadie estaba vivo mientras eso pasó. Ahora, si nos vamos a la historia, sí que es cierto que la última pasadita de Plutón en Acuario pudimos ver que se daban ciertas cosas, como por ejemplo la independencia de los Estados Unidos frente al gobierno de el Reino Unido, se estaba dando la Revolución Francesa, se generaron las consignas de igualdad, libertad y fraternidad, cosas que se han quedado como las consignas del signo de Acuario. Además, todo esto estuvo relacionado también con el descubrimiento de Urano, cosa que ya sabemos que vamos, quiero decir que se descubrió más o menos también por aquellas fechas. Y ya sabéis que cada vez que un planeta transpersonal eh, ha sido descubierto, pues las cosas que suceden, o sea, es como que de repente ponemos foco a ese planeta y tiene más énfasis, ¿no? O sea, mientras que en otros periodos anteriores ha podido suscitar cosas, pero no tan potentes como justo ese periodo anterior. Ya sabéis que el signo de Acuario tiene dos planetas regentes, uno es Saturno, que es el tradicional, y tiene el corregente moderno, que es Urano. Bueno, pues Urano fue descubierto, justamente Plutón entró en Acuario y se dieron, como os digo, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y por supuesto se dieron también
las revoluciones tecnológicas, o sea, todas las revoluciones industriales que ha habido, ¿no? Totalmente derivadas del desarrollo de la tecnología. Y es que, bueno, el signo de Acuario tiene mucho que ver con todo esto. Tiene que ver, o sea, si pensamos en la energía del signo de Acuario, el signo de Acuario tiene que ver con la tecnología, con el avance tecnológico, tiene que ver con el grupo, con el colectivo, con la colectividad, con la humanidad, ¿vale? O sea, son conceptos todos del signo de Acuario y tiene mucho que ver con el tema de las consignas que se quedaron en la Revolución Francesa. Igualdad para todos los seres, libertad para todos los seres y fraternidad. Y es que además, en un horóscopo en reposo, además, curiosamente, si miramos en qué casa cae, o sea, un horóscopo en reposo es aquel que está ordenadito, que la casa 1 empezaría por el signo de Aries y serían las casas iguales a signos, ¿no? Cada signo es una casa. Bueno, pues la casa 11, que es la de los amigos, los grupos de amigos y todo ese tipo de cosas, pues es la casa natural de Acuario, ¿no? Con lo cual hace mucho hincapié en los valores de la fraternidad, de la amistad, del grupo, del colectivo, de ese punto donde perdemos la horizontalidad, perdón, la verticalidad típica, más típica, ¿no? de las estructuras de Capricornio, donde el de arriba manda, luego van los demás, y ganamos la horizontalidad típica de Acuario, ¿no? Que es como vamos a intentar que cada uno tenga su sitio, que podamos colaborar. Entonces, bueno, dicho esto y esta pequeña introducción para que entendáis un poco por dónde van las premisas del signo de Acuario, ¿vale? Pues vamos a hablar un poco de las cosas que yo pienso que durante los próximos años se van a estar dando, ¿no? Lo primero que, si hemos hablado de que obviamente pues Acuario tiene que ver con los grupos, los colectivos y demás, pues obviamente está claro que esta pasadita de Plutón por Acuario va a traer muchísimos cambios a nivel social. Eso está claro. Vimos mientras Plutón estaba en Capricornio que las personas, por ejemplo, que tenían mucho poder, pues obtenían más poder porque Plutón es el arquetipo del poder. De hecho, si fijáis, hay ciertas palabras, por ejemplo, el término plutocracia, que tiene que ver con las personas muy poderosas, es un término que sale de la palabra Plutón. Entonces, obviamente, donde está Plutón por un tránsito suele representarnos dónde va a estar el poder en ese momento, ¿no? Entonces vamos a poder ver que el poder va a ser más, pasa para el grupo, el colectivo, que va a ganar ese toque de horizontalidad, donde cada vez pues más las personas van a estar, bueno, pues se va a perder un poco esa verticalidad para ganar horizontalidad, para ganar que cada uno pueda tener más su sitio, su lugar, su espacio. Por supuesto, creo que vamos a ver unos años de avance y de progreso tecnológico, por supuesto, especialmente porque además, bueno, en poco tiempo, un par de años como mucho, si mal no recuerdo, Urano va a estar entrando en Géminis y va a estar en un trígono a Plutón en Acuario durante 7 años. O sea, por supuesto, esos años en los que Urano esté cruzando el signo de Géminis y encima en trígono a Plutón en Acuario, o sea, vamos a ver una evolución tan enorme de las tecnologías, tan enorme, tan enorme, tan enorme, que nos vamos a quedar sorprendidos. O sea, de eso no me cabe duda, ¿sabéis? O sea, muchísimas cosas que ahora no nos podemos ni imaginar, cosas que parecen como de peli de ciencia ficción, porque me hace gracia, pero es que precisamente Urano y en cierto modo Piscis también rigen la ciencia ficción. Y curiosamente, bueno, pues tenemos a... va a estar, o sea, también Saturno está en Piscis, ¿no? Que también, pues, bueno, yo creo que sí. O sea, que va a haber muchas cosas, muchos inventos, mucho desarrollo, mucha creación de incluso de nuevos empleos diferentes relacionados con las nuevas tecnologías que se van a estar creando. O sea, cosas que podía pasar como en la antigüedad, ¿no? A mí siempre me hace gracia porque yo me imagino las personas en su época, ¿no? Que leían los libros de Julio Verne y escuchaban ciertos inventos, tipo como el teléfono y demás. No se podrían imaginar nunca que eso realmente llegaría a pasar, o sea, era totalmente ciencia ficción. Y muchas veces lo cierto es que para entender el arquetipo de las cosas que pasan cuando el signo de Acuario está activadillo, pues pueden resultarnos así, o sea, cosas que parecen como de película de ciencia ficción totalmente.
también en ese camino es muy probable que veamos la cara oscura de la tecnología también, porque, por ejemplo, si os fijáis, cuando Plutón estuvo en Capricornio, es verdad que, por ejemplo, el poder era para los poderosos, y eso es verdad, o sea, los que tenían mucho poder recabaron todavía más poder, y eso es cierto. Pero también Plutón en Capricornio, y os pongo el ejemplo de Capricornio porque es el más reciente, ¿no? También nos mostró todas las vergüenzas del poder y fijaros que es la época en la que han salido, o sea, hasta ese momento prácticamente no teníamos noticias acerca de por ejemplo, de la corrupción y lo podrido del sistema desde las élites y tal. Y bueno, pues con esa pasada de Plutón por Capricornio se ha hecho súper evidente y han salido muchos casos de corrupción, escándalos y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, Plutón nos muestra dónde va a estar el poder, pero también nos muestra las cloacas, la basura, o sea, representa en el cuerpo humano, ya sabéis, el intestino grueso, el ano, lo que desechamos, la basura que nos sobra de... ¿no? Entonces siempre nos muestra las cloacas o sea, la corrupción, lo que está mal en ese aspecto, ¿no? Entonces, si Acuario rige la ciencia, entre otras cosas, si vamos a ver una eclosión de la ciencia y vamos a ver también mucho el poder dentro del grupo de la ciencia, de los científicos, los médicos, a todos esos colectivos van a ganar mucho poder, pero también vamos a estar viendo las vergüenzas de todo eso, ¿no? Y de la tecnología, por ejemplo, las consecuencias, muchas cosas que ya se han ido viendo con ese primer coletazo de Plutón por Acuario, por ejemplo, la edición genética. A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, un documental, y es curioso, ¿no? Pero de verdad os prometo que si queréis saber por dónde van los tiros de la sociedad, muchas veces hay que meterse, es fácil, te metes a Netflix y ves lo que están publicando y dices, Dios mío, o sea, tiene todo que ver, ¿no? Por ejemplo, un documental que vi acerca de edición genética y cómo, por ejemplo, ya en países con mucho dinero, tipo Arabia Saudita y tal, pues estaban clonando, por ejemplo, camellos, que igual un camello, pues yo no sabía que podían costar tanto, podía costar millones de dólares, y entonces el camello fallecía y contrataban a una persona que sabe de esto para hacer la clonación y yo me sorprendí al ver que ya, por ejemplo, hay muchos sitios donde estaban clonando animales muy valiosos de competición y cosas de esas. O sea, a mí eso me dejó sorprendida y por supuesto pues me dio miedo, ¿no? Porque por supuesto Plutón también muchas veces donde está representa la materialización de nuestros miedos más aterradores. Y claro, pues quién no puede tener miedo, ¿no? Pensando que se puede hacer eso con los seres humanos en un momento dado, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pues probablemente ese tipo de cosas, lamentablemente, también las tengamos que ver durante esta época y también saldrán las vergüenzas del sistema y los miedos en general, ¿no? Las consecuencias de la edición genética, el dinero digital, la inteligencia artificial, bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que lo vamos a poder estar viendo, ¿no? Durante estas épocas, ¿no? Y es que es curioso, ya sabéis que estamos entrando en la era de Acuario. De hecho, yo creo que, bueno, ya sabéis que antes de que se entre en una era, yo no estoy segura de si realmente ya estamos dentro, pero está claro que si nos paramos a pensar en los últimos 100 años, está claro que estamos en ese curso de entrada de la era de Acuario, porque ha habido un enorme desarrollo tecnológico, porque por ejemplo el tema de las religiones pues ha ido decayendo, que era más de la época de la era de Piscis, ¿no? Que es justo la anterior a la nuestra. Hemos visto un punto donde cada vez hay más libertad para el pueblo, pues obviamente si pensamos hace 100 años, realmente el sistema era mucho más opresor que ahora, ¿no? Y en estos últimos 100 años, pues hemos visto el auge de la tecnología, de la ciencia, un sistema donde la humanidad cada vez es un poquito más libre, ¿no? Pues si pensamos 100 años vista, está clarísimo. Entonces, si en la era de Piscis, el avatar, porque ya sabéis que en todas las eras hay un avatar, ¿no? O sea, hay un arquetipo principal que representa la colectividad y bueno, pues la época de Piscis está claro que el arquetipo, el avatar, eran los profetas que salieron. Yo, por ejemplo, pues os pongo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Que tenía las consignas de Piscis de amor incondicional, sacrificio, entrega. Todo eso eran consignas completamente del arquetipo Piscis, ¿no? Ese me sacrifico por el amor universal, todo eso eran arquetipo de Piscis, ¿no? De hecho, en esos momentos, en esos 2000 años hacia atrás, vimos a la humanidad sacar las vergüenzas también en este arquetipo, porque siempre va a depender de la conciencia colectiva lo que suceda. O sea, los signos tienen una energía y la humanidad, o sea, que nos dirijamos hacia la luz de esa energía
o hacia la sombra de esa energía, depende de la colectividad, depende de todos nosotros, de la suma del grupo, ¿no? Entonces, claro, en la era de Piscis vimos a la humanidad matarse por sus creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Y utilizarlo como para ejercer poder sobre los demás y demás y demás, ¿no? Entonces, en la era de Acuario, está claro que el avatar de esta era bien puede ser la ciencia, la tecnología, los científicos. De hecho, fijaros, un pistoletazo de salida importante para esta era de Acuario fue la gran conjunción que se dio en el año 2020. Ya sabemos que cada vez que hay una conjunción de Júpiter y Saturno, que se da cada 20 años, que es lo que, bueno, en algunas culturas lo llamaban un catún, está claro que esas grandes conjunciones generan cambios en la sociedad. Bueno, pues esa gran conjunción de Júpiter y Saturno que se inició en el 2020, que todos sabemos lo que pasó a colación de eso, bueno, pues se dio en el grado 0 de Acuario, exactamente donde está Plutón ahora. Y es curioso, ¿no? Pero ha sido entrar Plutón en ese punto, poner memoria, recordar todo eso. ¿Y qué ha pasado un poco también, no? Pues ha pasado que, bueno, ya vuelven a decir que si para entrar en los médicos hay que ponerse mascarilla o en las farmacias, un poquito miedo, ¿no? De que vuelva a salir otra ola, tal, de estar malos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no va a pasar nada, pero realmente, bueno, es ese punto que los puntos del cielo donde se ha pasado algo tienen memoria, ¿no? Y justo Plutón está activando ese punto en este momento, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, el avatar de esta era, si os fijáis lo que pasó en esos momentos, cuando hubo esa gran conjunción del 2020, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos cuando estábamos encerrados en casa? Salíamos a la ventana una hora todos a aplaudir a los médicos, a los científicos, etcétera, ¿no? O sea, eso ya yo creo que está dejando clarísimo quién es el avatar de esta era, ¿no? El avatar de esta era es la ciencia, el científico, el médico, o sea, esa va a ser la autoridad, la persona de autoridad. Ya sabemos que Acuario rige la ciencia. Entonces, por supuesto, creo que esto, bueno, pues como todo, tendrá su parte de luz y su parte sombría, desde luego. Y yo pienso que tenemos que tener un poquito de precaución, ¿no? Con todo esto. Porque, bueno, pues como ya sabéis, todo tiene su parte de luz y su parte de sombra. Como en todo esto, pues viviremos cosas maravillosas y cosas terribles, ¿no? Pues, o sea, Plutón nos enseñará las vergüenzas de este tipo de cosas, al igual que nos mostrará las luces, y eso es así siempre. Y yo creo que lo bueno o lo malo que suceda va a depender de la colectividad. O sea, el nivel de conciencia que tiene la humanidad en el momento en el que sucede algo es determinante del tipo de resultado. Si ese resultado lo veremos desde la luz o desde la sombra. Entonces, a nivel individual, ¿qué podemos hacer? Pues intentar vivirlo lo más desde la luz posible para poner la máxima luz que podamos entre todos, ¿no? A eso. Luego, por otra parte, como Plutón en Acuario representa al colectivo, veremos que, pues como os decía, el colectivo empezará a ganar más poder. Yo pienso que vamos a ver salir muchas políticas y leyes sociales que favorezcan al grupo, por ejemplo, mejoras en los salarios, reducciones de horarios. Y bueno, es que me hace gracia, pero ese Plutón entrando por ahí y, por ejemplo, en España, el país donde yo vivo, ya se ha hablado de una subida del salario. Ya se está hablando con la anterior entradita de Plutón por Acuario, ya se empezó a hablar, por ejemplo, de reducción de las horas de la jornada. Están hablando, de momento, de reducir la jornada a 2 horas y media menos. Fijaros que en la anterior pasada de Plutón en Acuario se habló de que se reduciría la jornada a 8 horas al día. O sea, imaginaros las anteriores jornadas, lo abusivas que eran, ¿no? Y los empresarios, por supuesto, se quejaron amargamente y todo esto, pero al final resulta que, por lo menos en Estados Unidos, que es donde empezó aquello, pues se mejoró la productividad un 200%. O sea, está claro que damos mucho más de sí y de nosotros mismos cuando en nuestra vida puede haber espacio para otras cosas que no solo para el trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que siempre que pasan este tipo de cosas, que Plutón está Acuario, el poder es para el colectivo y se generan muchos derechos sociales, derechos que son fundamentales. Os he puesto esos ejemplos, veremos muchos otros salir, ¿verdad? Y más todavía porque Acuario va a estar, pues, perdón, Acuario, Urano va a estar lanzándole trígonos durante toda esta temporada, ¿verdad? A Plutón. Entonces yo pienso, encima en signos de aire, ambos dos, que el signo de aire siempre tiene que ver
con el pensamiento, tiene ese punto en el que hay una mayor sociabilización, preocupación por lo social, por las personas. Entonces, bueno, yo creo que pueden estar saliendo muchas leyes que promuevan los derechos de grupos, de colectivos, de las personas en general. O sea, un poco el poder se reparte cuando pasa Plutón por Acuario. Y eso es probablemente lo más bueno y lo más bonito y lo más maravilloso que vamos a vivir, ¿no? O sea, un poco ese punto donde todo va a haber más justicia y de eso estoy convencida. Como os decía, de todas maneras Plutón también saca las vergüenzas y si el signo de Acuario representa el colectivo, vamos a ver también muchos grupos que ya estaban hechos sacar las vergüenzas y de hecho también me llamó gracia que la anterior entradita que hubo ya en el año pasado de Plutón por Acuario, que ahora ya viene más para quedarse porque ya sabéis que esta vez solo va a salir durante un mes al signo de Capricornio en este año y ya entra en Acuario ya definitivamente por 20 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la anterior pasadita, por ejemplo, a mí me hizo gracia porque empecé a ver documentales, Netflix, HBO, estos sitios, ¿no? Que muchas veces muestran un poco lo que está pasando. Es curioso, ¿no? Pero hoy por hoy, para verlo, yo creo que hay que ir más ahí que a la televisión, ¿no? Y empecé a ver que salían un montón de documentales, por ejemplo, de tales grupos organizados que parecían no sé qué y luego resulta que era medio una secta o cosas así, ¿no? Anda que no salieron, ¿eh? Anda que no salieron. Grupos que parecían de lo más inocente, que luego resulta que eran medio una secta, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a ver mucho. Por ejemplo, mucho, mucho de eso. Incluso vamos a ver las vergüenzas de la humanidad, porque Acuario es el signo que representa a la humanidad en general, a la colectividad, la humanidad. Entonces, por supuesto, o sea, vamos a ver cosas de ese estilo. Las vergüenzas de muchos grupos que parecían grupos normales, pues vamos a estar viendo que no lo son. Y las vergüenzas también de la humanidad, o sea, cosas que no nos podamos creer, ¿no? O sea, eso creo que también lo vamos a estar viendo. Por supuesto, también creo que van a estar surgiendo algunas profesiones nuevas derivadas de toda la tecnología que se va a estar desarrollando tripotenciada, o sea, porque es que claro, o sea, no es simplemente Plutón en Acuario, es que Urano regente de Acuario va a estar por Géminis y de hecho cada vez que Urano está por Géminis hay una explosión, un avance tecnológico fuertísimo, o sea, son los años de mayor desarrollo, sabéis que Urano pues tarda 84 años en darse una vuelta a toda la rueda zodiacal y los 7 años que pasa por Géminis siempre son los años en los que hay un montón de avance tecnológico. O sea, para mí es el signo donde se exalta Urano. No está decidido, obviamente, cada astrólogo dice una cosa, no sé qué, no sé cuántos, pero es totalmente un signo donde yo diría que es muy de la naturaleza de Urano y se encuentra cómodo y de hecho Urano tiene que ver con la tecnología y cada vez que pasa por Géminis vemos que son los años de ese siglo que más desarrollo tecnológico hay siempre, ¿no? Entonces, si encima va a estar en un trígono a Plutón desde su propio signo, que es Acuario, pues obviamente va a desarrollarse muchísima tecnología, cosas que ahora nos parecen increíbles y eso por supuesto va a estar haciendo que haya muchísimas profesiones nuevas. Estoy convencida de que dentro de 20 años, cuando Plutón salga del signo de Acuario, va a haber tantas cosas que nos parezcan de ciencia ficción, o sea, de película de ciencia ficción, de libro de ciencia ficción, de género que, por cierto, estoy convencida de que va a tener un enorme resurgir. Lo vamos a ver en la literatura y el cine. De hecho, me hace gracia porque ayer ya por la tarde estaba planteando las premisas de las que voy a hablar en este vídeo y después me puse un rato a mirar qué había por Netflix y todo lo que me recomendaba Netflix era todo de ciencia ficción. Y yo dije, pero bueno, ¿será posible la casualidad? Causalidad. Luego temas como el progreso en el conocimiento del espacio, todo lo que tiene que ver con el cielo y las estrellas, porque el signo de Acuario representa el cielo y las estrellas. Entonces todo eso tendrá una evolución. Todo lo que tiene que ver con mandar naves, sondas, personas al espacio o a intentarlo mandar a otros planetas o cosas que ayuden a descubrir, tecnología que ayude a descubrir que, o sea, probablemente vamos a ver unos años en los que va a haber un gran avance en lo que sabemos acerca del espacio y se van a desarrollar muchas tecnologías para hacer este tipo de cosas y bueno, y se va a mandar de todo al espacio, de eso no me cabe duda.
Y por supuesto también creo que va a haber un enorme auge de la astrología, porque Urano y Acuario representan la tecnología, perdón, la astrología también, entre otras cosas, ¿no? Son el cielo y las estrellas. Entonces, em, yo espero que desde que Urano entre a Géminis y ahí lanzando trígonos con Plutón en Acuarios, ahí va a haber una enorme curiosidad por todo esto y vamos a ver un enorme auge, cosa de la que estoy tremendamente feliz y espero que así sea porque creo que puede hacer mucho bien en general, bien entendida, claro, puede hacer mucho bien. Cosas como los fenómenos ovni, la vida fuera de la Tierra, los extraterrestres, por supuesto, van a ser temas que se aumente mucho el interés general y donde van a salir también teorías de todos los tipos, avistamientos, cosas de ese estilo. Y bueno, quién sabe si no podrá haber el primer contacto o la primera toma de conciencia de hay vida en vete a saber qué sitio. O sea, eso podría llegar a pasar. ¿Por qué no? Por otra parte, y en otro orden de cosas, pues vamos a poder ver de repente que si ante la injusticia o cosas de esas, yo creo que vamos a ver muchos grupos de gente reivindicando los derechos de colectivos. O sea, son épocas en las que las personas, el pueblo, el grupo, está más predispuesto a reivindicar sus derechos. Pero con todo y más los años que esté Urano pasando por Géminis y estén en trígono, o sea, yo creo que aparte de que el pueblo va a propulsar muchas leyes y políticas que promuevan la igualdad y todo eso, pero aparte de eso, creo que ante las injusticias no vamos a estar tan pasotas como de habitual. Yo creo que vamos a ver a la gente, o sea, recordemos la Revolución Francesa y todo eso, ¿no? O sea, fueron cosas que sucedieron con un tránsito similar. O sea, yo pienso que en el momento en el que haya una injusticia social, que desfavorezca a algún grupo colectivo, vamos a ver a la gente levantarse y darlo todo, ¿no? Espero que no con tanta contundencia, ¿no? Como en la época de la Revolución Francesa, porque no es necesario llegar tan lejos, ¿no? Pero sí que creo que vamos a ver mucha gente reivindicando sus derechos y moviéndose un poquito por la igualdad y por la justicia, claro. Entonces, bueno, en algunos puntos concretos o lugares estoy convencida de que vamos a ver verdaderas revoluciones de gente levantándose contra antiguas estructuras de poder establecido. O sea, eso siempre pasa y cuando hay mucha energía de Acuario activada y yo creo que va a pasar, por supuesto. Si hablamos de la manera de relacionarnos durante esta época, mm, yo creo que nos vamos a relacionar con una mayor conciencia humanitaria y social. Y por supuesto, cada vez más desde el uso de la tecnología. O sea, esto de conocerse por internet o relacionarnos con los demás por internet o que muchas de las cosas que hagamos sean por internet, pues yo creo que cada vez está tomando más fuerza ya desde años, pero ahora ya muchísimo. O sea, que empiecen a hacerse muchas de las cosas que hacemos por internet. Por ejemplo, trabajar desde casa por internet, dar clase desde casa por internet. O sea, eso yo creo que va a tomar cada vez más auge. O sea, que las cosas empiecen, que por una parte nos puede venir bien, por ejemplo, pues, porque a ver, pues muchos trabajos se pueden hacer así y en realidad si nos paramos a pensar toda la contaminación que supone que todos los días todo el mundo coja el coche y tenga que ir hasta no sé dónde, cuando realmente ese tipo de trabajo hoy por hoy se puede hacer perfectamente desde casa, pues eso lo vamos a ver mucho y creo que no puede venir bien al planeta, ¿no? O sea, va a haber cosas que por supuesto se tienen que hacer en físico y no va a quedar otra, pero yo creo que hay muchas cosas que sí, que se pueden hacer así, online, desde casa, por ejemplo, dar clase, recibir clase, tener conferencias o cosas. O sea, hay tantos trabajos que se pueden hacer desde internet, desde casa, que yo creo que eso va a tener un auge. Igual el comercio digital y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, yo creo que cada vez vamos a ver más a la gente comprar casi cualquier cosa que necesite por internet en declive del comercio físico en las tiendas que va a ir muriendo lentamente. O sea, eso yo pienso que aquí va a tener un auge enorme. Por supuesto, una de las consecuencias también es que los contactos pueden ser un poquito más fríos. Obviamente no es lo mismo ponernos en contacto, o sea, conocer gente por una aplicación o tal, o hacer reuniones con tus amigos por una aplicación que hacerlo directamente en cara a cara.
¿no? O sea, eso siempre conlleva una mayor frialdad, pero es que bueno, mientras que el signo de Acuario, por ejemplo, promueve las premisas de la fraternidad, esos amigos que son como familia, como hermanos. Igualmente, aunque por ejemplo, si pensamos en un acuario prototipo, pues los amigos es de las cosas que más les importa en el mundo, pero también normalmente pues no son, por ejemplo, el típico amigo que llega, te achucha, te abraza, te da 40 besos, no. Más bien ese es el amigo al que tú se lo tienes que hacer y rechista un poco en plan, joder, no me besuques. O sea, yo tengo mi mejor amiga y mi hermana acuarios y lo sé bien. Lo que pasa es que ellas ya aceptan mis besuqueos, ¿no? Pero bueno, suelen ser más bien con mucho valor a la amistad, pero más bien es una amistad un poco fría, ¿no? O sea, no es fría en el sentido de que no sea superhumana y cálida, sino en el sentido de poco contacto físico. Luego, por ejemplo, el ser diferente, excéntrico, tener algo que te hace distinto, va a ser algo que cada vez va a ser más normalizado o incluso algo a lo que se le dé valor. Cada persona durante este tránsito está llamada a desarrollar su propia personalidad, su sentido de identidad, aceptando con todas sus propias diferencias, existiendo y sintiendo un respeto por el colectivo, integrándolas dentro del colectivo sin ningún problema. O sea, está claro que el signo de Acuario siempre está llamado a que cada uno busque su originalidad, su excentricidad, lo que le hace diferente y lo manifieste sin pudor en el grupo, lo puede adaptar dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a la gente cada vez más siendo ella misma, cosa que lo veo buenísimo, ¿no? Y creo que por parte del grupo vamos a empezar a ver cada vez una tolerancia mayor ante eso. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, cosas tan sencillas como llevar gafas, por ejemplo, ¿no? Pues ya eras el gafotas. Que estabas un poquito más gordo, pues ya eras el gordo. Que estabas un poquito más flaco, eras el esmirriao. Que tenías las orejas más grandes, eras Dumbo. O sea, ese tipo de cosas yo creo que las vamos a ver desaparecer. O sea, que aquí cada uno, o sea, os hablo de lo básico, pero luego puede haber cosas mucho más profundas, ¿no? Por ejemplo, no sé, seas como seas o tengas las inquietudes que tengas. Por ejemplo, hace años ser astrólogo estaba como súper mal visto, ¿no? O sea, y era en plan, mira este loco o esta loca, fíjate lo que hace, o ya le decías a la gente, que todavía pasa, claro. No, yo soy astróloga y te dicen, eres una bruja, qué miedo, haces hechizos. Y yo digo, pero por Dios, si un astrólogo lo único que hace es estudiar toda su vida, no tiene nada que ver con la magia, por Dios, ¿no? O sea, ese tipo de handicaps, del tipo que sea, o sea, os pongo estos porque son los que he visto yo, pero hay tantos como la vida misma, ¿no? O sea, vamos a ir ganando más por el respeto del colectivo, por respetar que cada uno tenga sus excentricidades, que cada uno tenga ese punto que es diferente al resto y eso cada vez esté ¿cómo deciros? O sea, como con un mayor respeto y tolerancia ante las diferencias del grupo. Recordemos que una de las premisas de Acuario es libertad, libertad para ser quien es uno con todas las consecuencias, respetándose uno a sí mismo por eso que te hace diferente y por supuesto obteniendo ese respeto del grupo, del colectivo. Esto es otro de los puntos fuertes, ¿no? Y que me parece estupendo. Por supuesto, esto lo hemos estado viendo muchísimo en el tema de la orientación sexual. De hecho, estamos viendo con Plutón ya ahí acercándose a Acuario, con cada vez estamos entrando más en la era de Acuario. Y bueno, pues estamos viendo salir un montón de orientaciones sexuales, tendencias sexuales y todo eso, ¿no? Pues yo creo que eso vamos a seguir viéndolo. Por ejemplo, una cosa que creo que vamos a ver mucho y de hecho entre los jóvenes ya se ve claramente, ¿no? Es la tendencia hacia la libertad. Por ejemplo, vemos cada vez ese punto más de las relaciones abiertas. em, mm, ese tipo de cosas yo creo que lo vamos a estar viendo mucho. Quizás sobre todo más en los jóvenes, ¿no? Porque quizás a los que son más mayores pues eso no les cueste, ¿no? Pero sobre todo, bueno, eso abre la posibilidad de que a los jóvenes y las generaciones futuras, pues yo pienso que sí, que eso va a marcar un cambio enorme en la manera de vincularse, de relacionarse, que el amor va a ser cada vez más libre y más abierto y que va a haber cada vez más tendencias sexuales diferentes o como mínimo más apertura. O sea, más apertura. Y eso en los jóvenes ya se ve claramente. Otra de las cosas que vamos a ver es que de repente durante esta época y en ocasiones más ese trígono de Plutón a Urano que se va a estar dando, em, vamos a ver que de repente sucedan cosas que vengan con cambios muy rápidos, como muy rápidos. Va a haber una energía que llega rápida, como un rayo, y muchas veces
van a poder suceder cambios extremos, o sea, cosas que ni nos las solíamos, que cambien el paradigma o muchas situaciones muy de golpe y muy de repente, porque es lo que tiene Urano. O sea, por ejemplo, Urano cuando activa un tránsito en esta vida, en nuestra carta natal, normalmente activa un cambio que no te lo ves, o sea, que es rapidísimo, que llega y ¡prum! O sea, que cae como un rayo, ¿no? Y bueno, pues en diferentes momentos yo creo que van a suceder cosas de esas, que van a suceder cambios súper rápidos, así un poquito extremos, a los que vamos a tener que aprender a adaptarnos con rapidez, porque una de las consignas que nos trae la energía de Acuario es, tienes que aprender a adaptarte a los cambios según lleguen, y esos cambios pueden llegar a veces muy de golpe y muy rápido. Por otra parte, también pienso que muchas personas durante este tránsito no van a poder soportar que otras personas estén ejerciendo poder sobre ellos. Entonces, vamos a ver nacer muchas personas buscando el tema del autoempleo, con mucha necesidad de ir por libres. En general vamos a ver, vamos a sentir mucho en algunos aspectos, va a depender mucho, por supuesto, donde cada uno tenga el signo de Acuario en su carta, ¿no? Porque ese signo va a estar ocupando una casa y según la casa en la que te caiga Acuario, pues seguramente que todos vosotros experimentaréis una necesidad muy grande de salir de una zona de confort y ser libres, libres para ser quien sois y para hacer las cosas de una determinada manera. Y entonces esta pasada de Plutón por Acuario, por supuesto que yo creo que va a abrir mucho esa cajita de Pandora. Cada uno, pues ya os digo, donde le pillen la carta. No obstante, esta semana voy a estar lanzando un vídeo de esto precisamente. ¿Qué sucederá para las personas de los diferentes signos y qué sucederá según la casa en la que te caiga Plutón? Así que bueno, si te gustaría que haga un vídeo de esto, me gustaría que me lo dejes reflejado en los comentarios, pero vamos, muy probablemente sí que lo haré. Y os estaré contando un poco cómo afecta esto a los diferentes signos y qué pasa, o sea, en qué zona de tu carta necesitas salir de alguna zona de confort o hacer una liberación, ¿no? Pues todo esto va a estar muy marcado por la casa donde tengas Plutón en Acuario. Así que bueno, en un próximo vídeo estaremos hablando de esto y nada, espero que os haya gustado este vídeo que ha sido para vosotros educativo y nada, que espero que tengáis un feliz proceso y bueno, pues nada, que os mando un besito enorme y que como siempre nos vemos por la estirpe de Hermes.